La epistemología es una rama de la filosofía. Algunos autores consideran que no hay conocimiento científico sin filosofía. Por lo tanto, se puede decir en pocas palabras que es la filosofía de la construcción del conocimiento científico. El conocimiento, tal como se lo concibe hoy, es un proceso progresivo y gradual desarrollado por el hombre para aprender su mundo y realizarse como individuo y especie. El objeto de estudio de la epistemología es la producción y validación del conocimiento científico o teoría del conocimiento. Etimológicamente, su raíz madre deriva del griego episteme, que significa saber lo que se busca, pues por extensión se acepta que es la base de todo conocimiento. Cabe destacar que la epistemología se encarga del conocimiento científico, a diferencia de la gnoseología, que estudia el conocimiento en general y no se reduce solo al conocimiento científico. La epistemología plantea principalmente tres cuestiones. ¿Qué posibilidad tiene el hombre para conocer? La naturaleza o esencia del conocimiento y los medios para obtener conocimiento, es decir, ¿de qué se vale el hombre para iniciar y desarrollar el conocimiento? Como fue introducido en la unidad 1, la generación de conocimientos se logra por medio de todos los sectores de la ciencia, que, si bien tienen sus particularidades, interactúan vigorosamente entre sí. Como podemos observar, no existe investigación científica sin supuestos de la filosofía acerca de la naturaleza y la sociedad, así como la manera de conocerlas y transformarlas. Por lo tanto, la filosofía y la ciencia se relacionan íntimamente en el proceso de construcción de nuevos conocimientos y este es el objeto de estudio de la epistemología. Destacaremos aquí nuevamente las distintas percepciones del conocimiento. El conocimiento vulgar, que como ya vimos, es iniciado por los sentidos y aprendido en la vida diaria. Incorporamos ahora el conocimiento filosófico, que se caracteriza por cuestionar el hecho aprendido y posee características particulares como ser crítico, somete todo al análisis, sin ninguna influencia ni la de sus propios principios. Metafísico, va más allá de lo observable y entendible. Incondicionado, es autónomo en el acto de pensar para conocer. Universal, su meta es la comprensión total e integral del mundo, para encontrar una sola verdad, la verdad universal. La filosofía se encarga de elaborar un lenguaje común. Y por último, en esta comparación destacaremos nuevamente el conocimiento científico, el cual pretende explicar cada cosa o hecho que sucede a su alrededor para determinar los principios o leyes que lo gobiernan. Y como ya vimos, es selectivo. Cada porción de conocimiento tiene un objeto de estudio propio, excluyente y diferente. Metódico. Usa procedimientos sistemáticos, organizados y rigurosamente elaborados para comprobar su veracidad. Objetivo. Se aleja de interpretaciones subjetivas y busca reflejar la realidad tal como es. Y verificable. Cada proposición científica debe necesariamente ser probada empíricamente. Teniendo en claro las características del conocimiento científico, abordaremos entonces cuáles serían los principales elementos para que una disciplina sea considerada científica, los cuales se encuentran relacionados interdependientemente. Un objeto de estudio. Toda disciplina posee un objeto de estudio propio. Como ya vimos en la unidad 1, el principal objeto de estudio de nuestra carrera se relaciona a los sistemas agropecuarios para la producción de alimentos, dentro de un contexto socioambiental. En otras palabras, el sector agroalimentario. Un método, tomado como un procedimiento sistemático que orienta y ordena la razón para obtener conclusiones que validen o descarten una hipótesis o un enunciado. Como fue visto en la unidad anterior, la metodología científica principal es el método científico. En este contexto, toda disciplina posee estrategias metodológicas propias dependiendo de su objeto de estudio en particular.
En tercer lugar, la teoría, que implica la posesión de saberes ya adquiridos y validados en base a explicaciones hipotéticas de situaciones aisladas, explicadas total o insuficientemente, pero con las que se pueden establecer construcciones hipotéticas para resolver un nuevo problema. Toda disciplina posee teorías propias en las que se apoya. Transversal a estos elementos, la investigación es el proceso propio para la generación de conocimientos científicos, con el fin de resolver problemas probando una teoría en la realidad sustantiva, dejando la posibilidad de ir en sentido inverso, es decir, de la realidad a la teoría. En este aspecto, recordemos los dos enfoques de la investigación, el cuantitativo y cualitativo. Todo sistema de investigación se desarrolla y ordena alrededor de un determinado paradigma, que no es otra cosa que una matriz disciplinaria de la que se hacen parte los modelos interpretativos, los valores, las creencias y hasta los compromisos comunes con que la comunidad científica enfrenta un conjunto problemático. Los paradigmas, de hecho, se expresan en modelos interpretativos, que son una representación conceptual o idealización esquemática de un proceso o situación, que ayudan a concretar una imagen simbólica o matriz de la realidad para comunicar ideas científicas. Como venimos viendo, la epistemología estudia la construcción del conocimiento científico y toma a la filosofía como base. Teniendo en cuenta esta relación, se puede decir que existen bases epistemológicas que permiten generar los conocimientos. Algunas de las que haremos referencia en esta materia son: mayéutica. Consiste principalmente en interrogar, es decir, cuando se quiere llegar al concepto de algo, se pregunta: ¿qué es esto? ¿Por qué? Una vez obtenida la respuesta, se la critica y analiza, y se formula una nueva pregunta que a su vez es nuevamente criticada, y así sucesivamente hasta obtener una respuesta clara y sin contradicciones. La dialéctica es un método de comprensión de la realidad que permite ir más allá de las apariencias y de lo obvio, tal como se presenta en nuestros sentidos, y se hace gracias a un proceso de razón especulativa. Es un método que permite superar la razón y permite ir más allá de los meros sentidos y de la percepción. Por lo tanto, constituye un movimiento de lo concreto sensible a lo abstracto, de este a lo concreto pensado y de este a la práctica. Por lo tanto, el punto de partida es lo concreto sensible, dado por el reflejo del mundo circundante a través de sensaciones, percepciones y representaciones, mientras que lo concreto pensado se manifiesta en principios, leyes y teorías, que posteriormente deben someterse a constatación empírica para corroborar su objetividad en la práctica. La dialéctica es un proceso que nos invita a pensar, después cuestionarnos y luego hacer una síntesis. El método inductivo-deductivo está conformado por dos procedimientos inversos, la inducción y la deducción. La inducción es una forma de razonamiento en la que se pasa del conocimiento de casos particulares a un conocimiento más general, que refleja lo que hay de común en los fenómenos individuales. Su base es la repetición de hechos y fenómenos de la realidad, encontrando los rasgos comunes en un grupo definido para llegar a conclusiones de los aspectos que lo caracterizan. Las generalizaciones a las que se arriban tienen una base empírica, mientras que la deducción se pasa de un conocimiento general a hechos particulares. Las generalizaciones son puntos de partida para realizar inferencias mentales y arribar a nuevas conclusiones lógicas para casos particulares. Consiste en inferir soluciones o características concretas a partir de generalizaciones, principios, leyes o definiciones universales. El método hipotético deductivo incluye los siguientes criterios:
se plantea según una teoría, a menudo con una observación particular que actúe como catalizador del proceso. Es global, es decir, no se restringe a un tiempo, espacio o especie en particular. Muestra una alta capacidad de predecir. El formato general de la predicción es: si la hipótesis es verdadera y si la investigación cumple con las precondiciones de ella, entonces encontraré o sucederá tal y tal resultado. La formulación debe ser precisa. Debe ser sometida a un sinnúmero de investigaciones replicables, cada una diseñada para evaluar su predicción particular. La única fuente posible de causalidad de la variación es el fenómeno señalado por la hipótesis. Requiere un diseño experimental riguroso. Se circunscribe al principio de falsación, es decir, si la hipótesis se falsea en un solo experimento debidamente planteado y realizado, debe ser descartada y una nueva hipótesis debería ser formulada. El método hipotético deductivo posibilita la reestructuración constante del sistema teórico, conceptual o metodológico de la investigación, y por lo tanto se puede clasificar esencialmente como uno de los principales métodos para la construcción de conocimientos. Finalmente, la lógica de la relación causa-efecto representa la mayor expresión de la generación de conocimientos en el campo de las ciencias agroalimentarias, basado principalmente en los métodos inductivo-deductivo e hipotético-deductivo. Lo que se pretende con la investigación científica es buscar la causa que origina el fenómeno y así hallarle una explicación. La relación causa-efecto es cuando encontramos que un fenómeno A causa el efecto B y que B se produce siempre en presencia de A. Sin embargo, la noción de causa ha sido suplantada por el concepto de determinación. Afirmar que A determina a B significa tan solo expresar que ejerce una influencia que es capaz de modificar o alterar el comportamiento de B. Estudiar la forma en que diversos elementos pueden determinarse entre sí no es otra cosa que analizar los diferentes tipos de condicionamientos que pueden existir entre un hecho y otro. Estos condicionamientos pueden adoptar diversas formas como condiciones necesarias, sin las cuales es imposible que ocurra un determinado fenómeno. Condiciones suficientes, es decir, que siempre que aparezcan desencadenan el suceso en estudio. Condiciones contribuyentes, favorecen el suceso investigado pero no alcanzan a determinarlo. Y condiciones contingentes, se presentan solo eventualmente. Por lo tanto, para que estemos en presencia de la causa de un hecho, se deben dar condiciones necesarias y suficientes. Expresada en el campus virtual. Uno de los aspectos fundamentales para llevar a cabo todo proceso de investigación es la creatividad. Es por eso que resulta interesante plantearse algunos interrogantes como ¿qué es la creatividad? ¿Cómo surgen las grandes ideas? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de creatividad en ciencia? ¿Existe la posibilidad de una creatividad colectiva? Se define la creatividad como aquel fenómeno mental humano basado en el empleo efectivo de capacidades y habilidades mentales, así como de herramientas conceptuales que originan y desarrollan innovación, inspiración o intuición. El pensamiento creativo es un proceso mental que nace de la imaginación. No se sabe de qué modo difieren las estrategias mentales entre el pensamiento convencional y el creativo, pero la calidad de la creatividad puede ser valorada por el resultado final. La creatividad en las ciencias se nutre de la imaginación, generando nuevas ideas o asociando conceptos, dando origen a resultados originales, novedosos e innovadores que transformen y mejoren la realidad.
Este proceso en general no es inmediato y puede abrir grandes caminos en el mundo científico. Hay dos modos fundamentales de trabajo científico colectivo que pueden rendir productos creativos. Una organización piramidal con una cabeza pensante, creativa y un equipo de colaboradores que realicen artesanalmente las tareas de acuerdo con sus instrucciones, y una organización más horizontal, la cual es la que apuntamos hoy en día en el mundo de la ciencia, con un reparto de las tareas y responsabilidades en función de las capacidades y habilidades de cada miembro del equipo, dejando así a cada uno su espacio para la creatividad, donde todos tengan la posibilidad de expresar sus ideas y conocimiento, logrando de esta manera una investigación mucho más enriquecida. El proceso por el cual deben transitar cualquier investigación científica que surja de la creatividad está simplificado en fases o etapas. En primer lugar, una fase de observación y búsqueda donde surgen preguntas que inician el proceso por medio de la formulación del problema, lo que motiva el comienzo de la investigación. Puede ser inmediato o bien tardar un tiempo considerable. Depende de cuán familiarizado esté el investigador con el tema de estudio, su complejidad, la existencia de estudios previos o antecedentes, el empeño del investigador y sus habilidades personales. El problema debe ser específico en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos. Luego, una fase de hipótesis, donde se realiza el enunciado de la misma, fundamentada en el problema de la investigación y sustentada en conocimientos previos y en las variables a analizar, con el propósito de ser demostrada o puesta a prueba. La fase de experimentación y comprobación, donde se procederá a la recolección, análisis e interpretación de los datos. Las técnicas propias de esta etapa son específicas para los diferentes campos del saber, pero requieren una disciplina para su ejecución. Es aquí donde se diseña el experimento que se llevará a cabo para aceptar o rechazar la hipótesis planteada. Y por último, la síntesis. Tiene por propósito principal construir los nuevos conocimientos que es posible inferir a partir de los datos y resultados adquiridos, cerrando el proceso de investigación, aunque no definitivamente, ya que puede resultar en un punto de arranque para nuevas investigaciones. Esta fase no es más ni menos que la comunicación del trabajo de investigación, es decir, su culminación. Para que exprese fielmente el contenido de nuestro trabajo, debe ser el resultado de una correcta actuación en cuanto al diseño del texto, respetando una estructura lógica del trabajo científico. La construcción de conocimientos científicos en el campo de las ciencias agroalimentarias implican metodologías que comparten aspectos comunes para las diversas disciplinas dentro del área de estudio. No obstante, estos procedimientos pueden aplicarse con mayor o menor énfasis, según el momento del proceso de investigación en lo que se desarrolla. Los procedimientos a los que nos estamos refiriendo son el análisis, síntesis, inducción y deducción. El método analítico permite descomponer un todo en sus partes para estudiar en forma intensiva cada uno de los elementos, así como las relaciones entre sí y con el todo. Esto permite hacer explicaciones de los hechos, realizar analogías, comprender mejor el comportamiento del fenómeno que se estudia y establecer nuevas teorías. El método sintético es un proceso que tiende a reconstruir un todo a partir de los elementos distinguidos por el análisis. Podemos decir entonces que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades. No hay síntesis sin análisis, ya que el análisis proporciona la materia prima para realizar la síntesis. El análisis y la síntesis se encuentran articulados en todo el proceso de conocimiento. Ahora bien,
Si relacionamos lo que vimos en la clase anterior, desde el punto de vista epistemológico, podemos encontrar una correspondencia entre el análisis y la síntesis con el razonamiento deductivo e inductivo. La inducción se refiere al razonamiento que va de los hechos particulares a afirmaciones de carácter general. Esto implica pasar de los resultados obtenidos de observaciones o experimentos, que se refieren siempre a un número limitado de casos, al planteamiento de hipótesis, leyes y teorías que abarcan no solamente los casos de los que se partió, sino a otros de la misma clase, es decir, generaliza los resultados. Esta generalización se apoya en las formulaciones teóricas existentes en el campo del conocimiento. La deducción, por el contrario, es el método que permite pasar de afirmaciones de carácter general a hechos particulares. Este razonamiento se realiza en varias etapas de intermediación que permiten acercarse a la realidad concreta a través de indicadores o referentes empíricos. Esto es necesario para poder comprobar las hipótesis de estudio. Entonces, basándonos en la dinámica general teórica de la investigación científica y de las formas de razonamiento, observaremos que de cada fase del proceso de investigación se desprenden pasos a seguir, que son los que conforman el método científico. Pero, ¿qué es el método científico? Como ya fue abordado en clases anteriores, el método científico es la metodología empleada por la ciencia a problemas resolubles, en la que se basa el proceso de investigación. El método científico está fundamentado en dos pilares: la reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona, y la refutabilidad, es decir, susceptible de ser falseado o refutado, por lo que, si se diseñan experimentos y dan resultados distintos a los predichos, rechazarían la hipótesis puesta a prueba. Otras características que podemos destacar son: es objetivo, por lo que se fundamenta en los hechos y no en experiencias subjetivas de los investigadores. Es sistemático, sigue un orden con un determinado propósito. Es un proceso circular, es decir, se inician con las observaciones y los hechos, surgen problemas o dudas, se plantean hipótesis o explicaciones tentativas, se diseñan experimentos y se generan nuevas observaciones y hechos. Es corregible, por lo que a medida que van obteniéndose resultados, se pueden corregir los errores que vayan apareciendo. Es verificable, puede ser sometido a un examen independiente y externo. No es rígido, es decir, no es un método infalible y por lo tanto se puede perfeccionar. Podemos decir entonces que el conocimiento científico es el producto que se obtiene por la aplicación del método científico. Bajo estas características generales, los pasos del método científico que han de cumplirse en el proceso son: primero, definición y planteamiento del problema. Es la pregunta inicial para la cual no encontramos respuesta inmediata. Es necesario que sea resoluble y debe ser formulado en términos adecuados. En segundo lugar, tenemos la formulación de la hipótesis. La hipótesis exige una formulación más elaborada con la aparición de las variables y la relación que esperamos encontrar entre ellas. Es la verdad provisional, o cómo se explica el problema a la luz de lo que se sabe. Las hipótesis pueden ser formuladas en correspondencia con los objetivos o resultados que se pretenden conseguir. Para aceptar o rechazar la hipótesis o conseguir el objetivo, se elige un determinado diseño de estudio. El tercer paso es recolección y análisis de datos. Es la comprobación empírica tras recoger los datos. Es la etapa más específica de cada disciplina dentro de una determinada área de estudio.
El cuarto paso es confrontación de los datos con la hipótesis. La hipótesis es una afirmación, aún no verificada, que relaciona dos o más variables de una manera explícita. Lo que allí se enuncia puede ser o no confirmado por los hechos y por los datos que se recojan. En todo caso, sirve como punto de partida para organizar el conjunto de las tareas de investigación. El quinto paso es conclusión y generalización de los resultados. Si los datos avalan las hipótesis, serán confirmadas. En caso contrario, se concluirá que en las circunstancias contempladas, la hipótesis no ha sido confirmada y o se volverá a la segunda etapa proponiendo una nueva y coherente solución al problema. La etapa son las nuevas predicciones. Esta etapa es añadida por algunos autores y hace referencia a nuevos problemas que podrían surgir de los resultados obtenidos. La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Sin embargo, a lo largo de la historia han surgido diferentes corrientes de pensamiento sobre cómo realizar investigación en función de la rama del conocimiento del que se trate. En esta materia vamos a basarnos en dos enfoques principales de la investigación en los que coincide gran parte de la literatura sobre este tema: enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo. Si bien ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos para generar conocimiento, se pueden establecer diferencias bien marcadas entre ellos. Sin embargo, antes de nombrar diferencias, destacaremos las estrategias similares y relacionadas entre sí de ambos tipos de investigación. Se basan en la observación y evaluación de fenómenos. Establecen supuestos o ideas como consecuencia de las observaciones y evaluaciones realizadas, demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento, revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de pruebas empíricas o del análisis y proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas e incluso para generar otras. En este cuadro se muestra un análisis comparativo entre los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación, y por lo que pueden apreciar el comparativo que debidamente aquí se explicita, les proponemos detenerse en esta diapositiva para realizar una lectura profunda y analizar críticamente las diferencias entre ambos enfoques. No obstante, para ampliar información sobre este tema, les sugerimos consultar las fuentes bibliográficas recomendadas. Si bien existen los dos grandes enfoques anteriores, también vamos a nombrar otros tipos de investigación en función de los objetivos que se busquen, ya sea bajo un enfoque cuantitativo o cualitativo. Estos son: investigación histórica, también llamada investigación teórica, busca reconstruir un hecho pasado de la manera más objetiva y exacta posible, para lo cual recolecta, evalúa, verifica y sintetiza evidencias de manera sistemática que permiten obtener conclusiones válidas. Depende principalmente de datos observados por otros autores más que por el mismo investigador. Estos datos pueden ser de dos clases: fuentes primarias o fuentes secundarias. Las primarias son evidencias de primera mano y deben usarse preferentemente. Un mayor detalle de estas características se desarrollarán en la unidad de marco teórico. La investigación descriptiva, donde básicamente no se pretende comprobar explicaciones, sino que busca principalmente describir situaciones o acontecimientos. Con mucha frecuencia las descripciones se hacen mediante estudios por encuestas. Este tipo de investigación se utiliza muy a menudo para realizar diagnósticos de situaciones particulares, por ejemplo, un censo en un área rural o una investigación de mercado de un determinado producto alimenticio. Y por último, los estudios de caso. Este tipo de investigaciones tienen como finalidad el estudio en profundidad de una unidad de observación, teniendo en cuenta todas las características y procesos específicos de esa unidad. Los estudios de caso pueden ayudar a contribuir a establecer regularidades y patrones o anomalías y excepciones. Apoyan la generalización, pero sus conclusiones no son definitivas. Frecuentemente estos tipos de estudios son la base para posteriores investigaciones.
Los estudios de caso merecen una importante atención, dado que son bastante comunes dentro del estudio de las ciencias agropecuarias y de alimentos. Por ejemplo, la evaluación de un determinado sistema productivo agrícola, el estudio del desempeño de un nuevo producto en la industria de alimentos, el implemento de mejoras de un proceso de calidad de alimentos, entre otros. Por último, conviene destacar que los tipos de investigación que vimos hasta ahora difícilmente se presentan puros. Generalmente se combinan entre sí y obedecen sistemáticamente a la aplicación de la investigación. Porque la ciencia y la tecnología cumplen un rol fundamental en la sociedad. Sin embargo, en algunos casos se han podido constatar su mal uso. Hoy en día, con el rápido avance de la ciencia, también aumenta el riesgo de que sea usada incorrectamente. Aquí entra en juego un concepto sumamente necesario cuando se trabaja en investigación: la ética. La ética de la investigación científica, entonces, refiere al modo en cómo los principios comunes de la moralidad en los actos humanos se especifican en un ámbito determinado, en este caso el de la investigación científica y el trabajo académico. En otras palabras, la función de la ética en la investigación es definir y delimitar con exactitud cuando nos encontramos en presencia de una mala conducta científica. Desde esta clase en adelante abordaremos en detalle cada una de las etapas y pasos del proceso de investigación científica en las ciencias agroalimentarias. El esquema que aquí podemos apreciar corresponde al modelo que ya planteamos en clases anteriores, y en esta ocasión nos focalizaremos en la primera instancia del proceso, es decir, la fase de observación y búsqueda, destacando en este primer video los pasos del método científico que corresponden al planteamiento y delimitación del problema. En el segundo video veremos todo lo referido a la confección del marco técnico. Podemos decir que la identificación del problema es la base del proceso de investigación, pues coincide con la elección del tema a investigar. El proceso en la generación de nuevos conocimientos consiste en plantear, aclarar y resolver nuevos problemas. La elección de problemas o líneas de investigación está a su vez determinada por varios factores, como el interés intrínseco del problema según lo determina el estado del conocimiento en cada momento, la tendencia profesional de los investigadores involucrados. El campo profesional de esta carrera se enmarca en las ciencias agroalimentarias, por lo tanto, los temas a investigar rondarán en esa área. La posibilidad de aplicaciones prácticas, que en nuestro caso, las ciencias aplicadas en alimentos juegan un rol fundamental en la identificación de nuevas líneas de investigación. Y uno de los factores más relevantes que en muchas ocasiones condicionan a los grupos de investigación son las facilidades instrumentales y de financiación. Si bien no hay técnicas específicas para elaborar problemas que sean base para la investigación, algunos autores recomiendan ciertos consejos para identificarlos, tales como criticar soluciones ya conocidas, es decir, buscar puntos débiles a temas ya resueltos que no se hayan descubierto hasta el momento. Aplicar soluciones ya conocidas a situaciones nuevas y examinar si siguen siendo válidas para esto. Si todavía valen, se habrá ampliado el dominio de esas soluciones. Si no valen, se habrá tal vez descubierto todo un nuevo sistema de problemas. Generalizar viejos problemas, es decir, probar con nuevas variables o nuevos dominios para los mismos. Buscar relaciones con problemas pertenecientes a otros campos de estudio. Un aspecto fundamental en la elección del problema y que no debemos pasar por alto es que hablamos de problemas científicos, que como ya vimos en clases anteriores, se plantean exclusivamente sobre un trasfondo científico y se estudian metodológicamente con el método científico, con el propósito principal de incrementar el conocimiento, ya sea en ciencias básicas, aplicadas o problemas tecnológicos con fines prácticos inmediatos. Dada la importancia de la identificación y selección del problema en el proceso de investigación, vamos a recalcar que los contenidos de esta unidad servirán de bases conceptuales fundamentales,
no solo para la elaboración del informe final de esta materia, sino para el desarrollo de toda la carrera y sobre todo al momento de elaborar el trabajo final para obtener el título de graduado en licenciado en agroalimentos. Teniendo en cuenta la literatura consultada y la propia experiencia, les brindamos algunas recomendaciones para la selección del problema de investigación acorde al nivel y los objetivos de estudio de grado correspondientes a esta carrera. Seleccionar un tema bien concreto y accesible, es decir, definir un tema bien delimitado y preciso sobre el que se pueda encontrar suficiente bibliografía y sea factible recolectar datos de interés. Escoger una temática relativamente conocida. Es conveniente concentrarse en aquellas áreas de conocimiento sobre las que ya se posee una información más o menos considerable y probablemente postergar para un estudio posterior o de posgrado, ya sea maestría o doctorado, el abordaje de temas sobre los que no se dispone de suficiente información. Buscar áreas de trabajo en las que pueda contarse con una ayuda efectiva. Es siempre recomendable contar con apoyo externo cuando se comienza a investigar. Por eso resulta útil escoger temas en los que ya se está trabajando y en los cuales pueda contarse con el asesoramiento y orientación de profesores e investigadores más conocedores del área. Buscar un problema de investigación que resulte de real interés para el estudiante. Siempre es conveniente que se sienta una verdadera curiosidad por lo que vamos a estudiar, pues así tendremos la motivación para desplegar nuestros mejores esfuerzos en la superación de los inevitables inconvenientes que habremos de enfrentar. Una vez que identificamos un posible tema o línea de investigación dentro del área de las ciencias agroalimentarias, debemos tener en cuenta algunos puntos clave al momento de plantear el problema. El problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables. El problema debe formularse como preguntas claras y sin ambigüedades y debe plantearse como una dificultad. El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba en bien. El planteamiento de todo problema de investigación debe considerar los siguientes elementos que de hecho están muy relacionados entre sí. Es necesario establecer qué se pretende con la investigación, es decir, cuáles son sus objetivos. Los objetivos deben expresarse con claridad y ser específicos, medibles, apropiados y realistas, es decir, susceptibles de alcanzarse. Son las guías del estudio y hay que tenerlos presentes durante todo el desarrollo de la investigación. En la siguiente unidad de la materia desarrollaremos en profundidad cómo se deben plantear y redactar los objetivos de la investigación. Además de definir los objetivos concretos, es conveniente plantearse por medio de una o varias preguntas como ¿qué?, ¿por qué?, ¿cómo se abordará el problema? Hacerlo en forma de preguntas tiene la ventaja de presentarlo de manera directa, lo cual minimiza la distorsión. Con estas preguntas se pretende buscar lagunas o baches del conocimiento o posibles contradicciones o incongruencias. Es necesario aclarar que las preguntas demasiado generales no conducen a una investigación concreta. Cuanto más precisas sean las preguntas, más fácilmente se responden. Por lo tanto, algunos requisitos que deben cumplir las preguntas de investigación son que no se conozcan las respuestas. Si se conocen, no valdría la pena realizar el estudio. Que puedan responderse con evidencia empírica, es decir, datos observables o medibles. Que impliquen usar medios éticos y que el conocimiento que se obtenga sea sustancial, es decir, que aporten conocimientos al campo de estudio. Además de los objetivos de las preguntas, es necesario justificar el estudio mediante la exposición de sus razones. Esto sería el para qué del estudio o el por qué debe efectuarse. Podríamos basarnos en aspectos como conveniencia, es decir, ¿para qué sirve? Relevancia social, esto es, ¿quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación? Implicancias prácticas, ¿ayudará a resolver algún o alguno de los problemas reales? Valor teórico, es decir,
que con la investigación podamos responder algunos interrogantes como ¿se llenará algún vacío de conocimiento? ¿Se podrán generalizar los resultados a principios más amplios? ¿Se podrán sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios? Y por último, la utilidad metodológica. Esto es preguntarse si la investigación contribuye a la definición de algún concepto. ¿Pueden lograrse con ella mejoras en la forma de experimentar? Desde luego, es muy difícil que una investigación pueda responder positivamente a todas estas preguntas. Sin embargo, son el hincapié para su justificación. Otro aspecto importante del planteamiento es la viabilidad o factibilidad del estudio, es decir, si realmente podrá realizarse teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo, recursos financieros, humanos y materiales que determinarán en última instancia los alcances de la investigación. Debemos preguntarnos de manera realista si es posible llevar a cabo la investigación y cuánto tiempo tomará efectuarlo, sobre todo cuando no se sabe de antemano la disponibilidad de recursos que se tendrá. También es importante que consideremos las deficiencias en el conocimiento del problema. Por ejemplo, ¿qué más necesitamos saber? ¿Qué falta estudiar? ¿Qué nos hemos considerado? Las respuestas nos ayudarán a saber dónde se encuentra ubicada nuestra investigación y cuáles son las nuevas perspectivas que podríamos aportar. Por último, es necesario que nos cuestionemos acerca de las consecuencias del estudio, aunque no sea con fines científicos, pero sí éticos. Como ya vimos en la clase de introducción, las cuestiones de ética en la investigación científica resultan relevantes al momento de plantearnos un problema, tanto en la recopilación y correcto citado de la información, como en la forma que puede afectar el desarrollo de un estudio en la comunidad. La decisión de realizar o no una investigación por las consecuencias que ésta pueda acarrear es una decisión individual de quien la concibe. La responsabilidad es digna de tomarse en cuenta siempre que se va a realizar un estudio, y sobre todo en el ámbito de las ciencias agropecuarias y de alimentos, que gran impacto en la sociedad tiene. Si bien ya hemos mencionado la necesidad de definir un tema bien delimitado y preciso, nos detendremos para abordar profundamente este aspecto dada su relevancia en el planteo de nuestro problema de investigación. Delimitar un tema significa enfocarlo en términos concretos en nuestro campo de interés, especificar sus alcances y determinar sus límites. Para poder hacerlo, es necesario tener, en primer lugar, una idea completa del estado actual de los conocimientos en el área o tema de estudio que se va a investigar, conocer los últimos avances significativos y los puntos que requieren de un mayor esfuerzo para su clarificación. Se requiere entonces de una revisión bibliográfica lo más amplia posible. Es un error muy común prestar poca atención a esta tarea, y es muy frecuente que nos demos cuenta demasiado tarde de que se está estudiando varias cosas diferentes a la vez, que los esfuerzos se dispersan, que se ha acumulado una gran cantidad de información de todo tipo y no sabemos cómo organizarla ni para qué utilizarla. Por lo tanto, esta delimitación habrá de efectuarse en cuanto al tiempo y el espacio para citar nuestro problema en un contexto definido y homogéneo. Cabe advertir que cuando hablamos de delimitación espacial, no lo hacemos exclusivamente en referencia a los espacios físicos que estamos considerando. Significa definir una categoría homogénea de objetos o muestras sobre los cuales habrá de recaer nuestra atención. Elegir un área específica y concreta que posee una relativa homogeneidad e indicar con qué profundidad vamos a encararla es lo que llamaremos delimitar el tema en cuanto a su contenido. Esta tarea se puede tornar muy difícil cuando no se tienen amplios conocimientos previos sobre el tema. Por lo tanto, como ya mencionamos, es necesario que se realice una amplia revisión de la bibliografía existente. En muchos casos es imposible hacer una correcta delimitación en cuanto al contenido si no hemos avanzado bastante en lo relativo a la formulación del marco teórico, pues existe una íntima relación entre ambas